En este video veremos la forma o explicación detallada para ocultar la barra de título de un formulario de Excel. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, lograr esto, un menú interactivo, pero en donde no le vemos la barra de título al formulario. O por ejemplo, lograr esto. Cuando le demos doble clic a este archivo para abrirlo, vamos a ver qué sucede. Aquí vemos que se lanza un formulario en donde no tiene nada de barra de título y me manda un mensaje de ingreso. Como podemos observar, es un formulario tipo Splash en donde no tiene por ningún lado una barra de título. Es como un formulario de introducción, de Splash, como lo conozcamos. Esto se logra ocultando la barra de título del formulario. Algo más que podemos lograr con un formulario manipulándole esta característica sería algo como esto. Vamos a dar doble clic en este archivo. Aquí vemos que se ejecuta este archivo en donde nos lleva a un formulario de panel principal. Esto que vemos acá desde esta parte hacia abajo del ribbon corresponde a un formulario, todo el resto de la pantalla. Pero como vemos no evidenciamos barra de título, no podemos mover este formulario, o sea, no tiene una propiedad movible, no lo podemos cerrar, ya que funciona como panel principal de la aplicación desarrollada en Excel. Cuando hacemos desarrollos en Access, Access sí nos brinda una propiedad como esta, pero que ya viene predefinida. Solo es hacer pequeños cambios en las propiedades del formulario. Para lograr este efecto en Excel nos toca ir a codificar directamente en el editor. ¿Cuál es el código que usamos para lograr esto? Vamos a cerrar acá un momento todo esto que abrimos. Vamos a dar al F11 para ir al editor y acá vamos a ir al formulario, le damos doble clic al formulario y acá vemos esta función en el evento UserFormInitialize que se llama DisabledFormMoved. Lo que quiere decir es que estamos inhabilitando la función movible del formulario y esto lo logramos ocultando la barra de título del formulario. El código que nos ayuda para esto, que lo podrán descargar en la descripción del video, lo tenemos en este módulo, Fort sin título. Al dar doble clic acá podemos observar este código que en realidad parece sencillo, pero no lo es. Este código lo explico en nuestra serie para crear menú interactivo, pero de forma muy superficial y rápida. Pero realmente es un código complejo de entender y al mismo tiempo de explicar, ya que son temas un poco más avanzados en programación con VBA. En la descripción del video les dejaré un artículo que me he tomado el tiempo de escribir en donde explico línea por línea de este código. La idea de este video es explicar este artículo en donde lograremos entender un poco mejor este código, que a grandes rasgos nos sirve para lo que ya mencioné, ocultar la barra de título de un formulario, bien sea para usarlo como panel principal, como menú interactivo o como un formulario Splash o únicamente porque no queremos que se muestre la barra de título y queremos es asignar un botón para cerrar pero específico en nuestro formulario. Vamos a ir a ver nuestro documento PDF. Cuando hayamos descargado el documento PDF por medio del enlace de la descripción del video, podremos observar que se compone de 9 páginas, en donde como título tiene cómo ocultar la barra de título de un formulario de Excel. Ahora aquí damos la explicación en resumen de lo que hace este código. Dice, este código en VBA tiene como objetivo ocultar la barra de título y deshabilitar la capacidad de mover o cerrar un formulario, ventana en una aplicación de Microsoft Office, como Excel o Word. Para lograrlo, se utilizan llamadas a funciones de la API de Windows user32.dll para modificar el estilo de la ventana asociada al formulario. Ahora por acá tenemos el código que vamos a explicar, que en realidad pues es corto, pero no es sencillo.
Vamos a ir a la siguiente hoja, a la página 2 de nuestro documento, y entonces ahora veremos una explicación detallada de cada parte del código. Como podemos observar en VBA, empezamos con la línea de código if VBA7 then, como lo podemos observar acá. Con esta línea de código empezamos a declarar nuestras funciones. Acá doy una explicación detallada de a qué se refiere esta línea. Dice, es una instrucción de preprocesador que permite condicionar la compilación o ejecución de bloques de código en función de una expresión booleana. Ahora, hago un paréntesis. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicar este código paso a paso? Porque en realidad he visto muchos videos en YouTube en donde se utiliza este método, pero en ninguno he visto que lo expliquen. Simplemente sí, nos dan el código descargable, nos dicen este código sirve para esto, pero no hay una explicación. Y en mi forma de pensar, de nada sirve un código al descargarlo si en realidad yo no logro entenderlo, o sea, no estoy aprendiendo nada. Obviamente sin desmeritar el trabajo que hace cada uno de los creadores de contenido para darnos este código, ¿no? Pero sería mucho mejor si nos lo explican de forma detallada. Claro está que un video como este, pues, para verlo y la persona que se toma el tiempo de verlo, de ver toda la explicación, es porque en realidad quiere aprender a hacerlo. Quiere aprender a entender este código, a entender cuál es su lógica y cuál es su comportamiento. Continuemos. La línea BBA7 es una constante predefinida que se utiliza para verificar si se está ejecutando VBA en una versión 7 o superior. VBA7, esta está presente en versiones de Office 2010 en adelante y está diseñado para admitir operaciones de 64 bits. Por lo tanto, if VBA7 then se utiliza para condicionar el código que seguirá ejecutándose solo si la versión de VBA es 7 o superior. Es decir, si esta es un entorno de 64 bits, si no es así, se utilizará el bloque else para definir las declaraciones de la API y constantes para versiones anteriores de VBA. Esto permite asegurar la compilación con diferentes versiones de VBA y arquitecturas. Ahora continuamos a explicar la siguiente declaración o una función fin de window, que sería esta línea de código. La primera línea de código que podemos observar en nuestro código. Esta línea de código es una declaración de función en VBA que importa una función de la biblioteca del sistema operativo Windows User 32.dll, utilizando la instrucción declare. Aquí está la explicación de cada parte de la declaración. Empezamos a la explicación paso por paso para que podamos ir entendiéndolo. Recuerda que puedes rebobinar el video si es que no estás logrando captar alguna parte de la que he explicado. Public indica que esta función es de acceso público y puede ser utilizada desde otros módulos o partes del código. Declare es una palabra clave que se utiliza para declarar una función que se ejecutará en una biblioteca externa y que se utilizará en el código de VBA. PTR-SAF es una palabra clave que se utiliza en versiones de VBA que son compatibles con 64 bits, VBA 7 y posteriores. Indica que la función utiliza punteros y es segura para sistemas operativos de 64 bits. Function indica que se está declarando una función. Fin de window es el nombre de la función que se está importando de la biblioteca user32.dll. O sea, por lo tanto, en este momento lo que estamos haciendo es importar la función fin de window de la biblioteca user32.dll. Hasta ahí espero ser claro. Leave user32 especifica la biblioteca de la que se está importando la función. Alias fin de window A
especifica el nombre real de la función en la biblioteca. En este caso se utiliza fin de window A, como el nombre real de la función de la biblioteca user32dll. Vival if class name as string. Vival if window name as string. Son los parámetros de la función. En este caso, la función fin de window toma dos argumentos, if class name y if window name, ambos de tipo string o cadena de texto. #ptr es el tipo de dato que devuelve la función. En este caso, la función devuelve un long_ptr, que es un tipo de dato que puede contener una dirección de memoria o un puntero en sistemas operativos de 64 bits. En resumen, esta línea de código declara una función llamada fin de window que se encuentra en la biblioteca user32dll y que toma dos argumentos de tipo string, if class name e if window name. La función devuelve un valor de tipo long_ptr. La siguiente línea de código es muy similar a la anterior. De igual forma, vamos a verla a detalle, que en este caso sería la siguiente línea de código, que sería esta línea de código. Esta línea de código es otra declaración de función en VBA que importa una función de la biblioteca del sistema operativo Windows user32dll utilizando la instrucción declare. Vamos a desglosar un poco de qué se trata esta función. Acá vemos que tenemos los mismos dos parámetros iniciales que la anterior, entonces no los voy a explicar porque ya lo vimos. Igual la tercera también es la misma. La cuarta también indica que es una función. Ahora, acá sí vienen ya cambios. Aquí dice getWindowLockPtr. Es el nombre de la función que se está importando de la biblioteca user32dll. Quiere decir que ahora vamos a hacer referencia a otra función de esta misma biblioteca. Leave user32 especifica la biblioteca de la que se está importando la función user32dll en este caso. Alias getWindowLockPtra especifica el nombre real de la función en la biblioteca. En este caso se utiliza getWindowLockPtra como el nombre real de la función en la biblioteca user32dll. Como ven, si entendemos la primera va a ser mucho más fácil entender la segunda porque son muy similares. Vival hwnd vival nindex long son los parámetros de la función. La función getTheWindowLockPtr toma dos argumentos, hwnd de tipo longptr, un puntero a un valor largo, dependiendo de la arquitectura, y nindex de tipo long. O sea, tenemos dos argumentos en esta función. #ptr es el tipo de dato que devuelve la función. En este caso, la función devuelve un valor de tipo longptr. En resumen, la línea de código declara una función llamada getWindowLockPtr que se encuentra en la biblioteca user32dll. La función toma dos argumentos, un puntero a una ventana hwnd y un índice nindex. La función devuelve un valor de tipo longptr, que es un tipo de dato que puede contener una dirección de memoria o un puntero en sistemas operativos de 64 bits. Enseguida nos encontramos con otra declaración de una función de esta misma biblioteca, que sería esta línea de código. Y como vemos, para sistemas operativos de 64 bits o de 32 bits, las funciones son prácticamente iguales. Hay pequeños cambios, pero en realidad no son muy significativos. Pero es importante tenerlo claro de que esta nos va a servir para 64 y estas nos van a servir para 32. Por eso se muestra de esta forma, porque yo estoy operando con una computadora de 64 bits.
Continuemos. Esta línea de código es una declaración de función en VBA que importa la función setWindowsLoadPTR de la biblioteca del sistema operativo Windows User 32DLL utilizando la instrucción declare. A continuación desglosaremos cada parte de la declaración. Como vemos acá utilizamos las tres primeras líneas son iguales a las de las funciones anteriores, entonces va a ser mucho más fácil entender la tercera si hemos logrado entender la primera y la segunda. Acá de igual forma vemos que estamos haciendo referencia a una función, estamos importando una función, que esta función se llama setWindowsLoadPTR, que es el nombre de la función que vamos a importar de la biblioteca User32DLL. Ahora, LeafUser32 especifica la biblioteca que es de la misma biblioteca de donde hemos importado las dos anteriores. El alias setWindowsLoadPTR-A especifica el nombre de la función en la biblioteca, en este caso se utiliza setWindowsLoadPTR-A como el nombre real de la función en la biblioteca User32DLL. Uno de los grandes cambios lo vamos a ver ya acá en los argumentos de la función, en donde podemos ver que hasta acá tenemos un primer argumento hwnd de tipo longptr, tenemos un segundo argumento llamado nindex que es igual al anterior de tipo long y tenemos un tercer argumento llamado dw_new_long #longptr. Son los parámetros de la función. La función setWindowsLoadPTR toma tres argumentos. hwnd de tipo longptr, un puntero a un valor largo, dependiendo de la arquitectura que se representa un identificador de la ventana. nindex de tipo long, que representa el índice del valor de la ventana que se va a establecer. dw_new_long de tipo longptr, que representa el nuevo valor que se va a establecer en la ventana. #longptr, que sería la devolución de la función, es el tipo de dato que devuelve la función. En este caso, la función devuelve un valor de tipo longptr. En resumen, esta línea de código declara una función llamada setWindowsLoadPTR que se encuentra en la biblioteca User32DLL. La función toma tres argumentos: un identificador de ventana, un índice y un nuevo valor para establecer en la ventana. La función devuelve un valor de tipo longptr. Hasta aquí hemos terminado la explicación de estas tres líneas de código, que serían tres funciones. Ahora vamos a continuar con la explicación de estas constantes. Public. En la página número 5 del documento vamos a encontrar la primera declaración de una constante. Esta constante llamada GWLStilt. Generalmente se utiliza en combinaciones con funciones de la API de Windows como getWindowsLoadPTR y setWindowsLoadPTR para obtener o establecer el estilo de una ventana en una aplicación. En este caso, el valor -16 se usa para indicar el estilo de la ventana que controla varios aspectos de su apariencia y comportamiento, como si tiene un borde, barra de título, etc. El uso específico de este valor depende de cómo se implementa en el código en el que se utiliza. Quiere decir que en este caso, como lo vemos acá, pues vamos a manipular lo que es una barra de título. La siguiente constante llamada WSCaptions de tipo long. Esta línea de código define una constante en VBA llamada WSCaptions y le asigna un valor en hexadecimal de y comercial HC 5 ceros. Ya pasamos a ver qué quiere decir esto. El valor y comercial HC 5 ceros en hexadecimal representa una configuración específica de bits que se usa comúnmente para definir estilos de ventana en la API de Windows. Este valor está asociado con el estilo WSCaption,
que se refiere a la presencia de una barra de título en una ventana. Ya vamos viendo que va cogiendo cuerpo para qué sirven las funciones, porque se van a complementar ahora con estas constantes. En este caso, el valor hexadecimal se utiliza para identificar que la ventana debe tener una barra de título. El valor hexadecimal representa la configuración binaria de los bits que controlan este estilo específico de la ventana. El uso específico de esta constante dependerá de cómo se implementa en el código que se utiliza. Ahora bien, si queremos explorar un poco más de cómo manipular la API de Windows, pues acá abajo en la descripción también les dejaré un enlace en donde encontrarán información un poco más profunda de todo este tema. Ahora continuamos con la constante WS-SIDS-MENU de tipo long. Esta línea de código define una constante en VBA llamada WS-SIDS-MENU y le asigna un valor hexadecimal, que el valor hexadecimal es y comercial H 80.000. El valor hexadecimal representa una configuración específica de bits que se usa comúnmente para definir estilos de ventana en la API de Windows. Este valor está asociado con el estilo WS-SIDS-MENU, que se refiere a la presencia de un menú del sistema en una ventana. En este caso, el valor hexadecimal se utiliza para identificar que la ventana debe tener un menú del sistema. El valor hexadecimal representa la configuración binaria de los bits que controlan el estilo específico de la ventana. El uso específico de esta constante dependerá de cómo se implementa en el código en el que se utilice. Ahora bien, ya entendimos que estas constantes nos van a servir para interactuar junto con las funciones que explicamos anteriormente. Ahora llegamos a una función que ya va a ser un poco más familiar a lo que estamos acostumbrados a hacer en VBA. Aquí tenemos la función que sería en el código esta línea de código, que sería acá una instrucción pública llamada DisabledForMode y que tiene un argumento FRM de tipo Object, o sea, de tipo objeto. Vamos a ver paso a paso qué hace. Esta primera línea de código, que es la declaración de esta instrucción, dice: esta línea de código define un procedimiento subprocedimiento en VBA llamado DisabledForMode. DisabledForMode es el nombre del subprocedimiento que se está definiendo, o sea, Vival FRM as Object son los parámetros del subprocedimiento. En este caso, el subprocedimiento toma un parámetro llamado FRM que es de tipo Object o objeto. Object es un tipo de dato en VBA que puede hacer referencia a cualquier objeto. El propósito de este subprocedimiento, como indica su nombre, es deshabilitar la capacidad de mover un formulario FRM al modificar el estilo de la ventana asociada a este formulario. Esta modificación se realiza utilizando las funciones y constantes de la API de Windows que se han declarado previamente en el código. Dentro de este subprocedimiento se implementará la lógica para deshabilitar el movimiento del formulario al modificar el estilo de la ventana usando las funciones de la API de Windows. Específicamente la función setWindowsLongPTR. El procedimiento busca la ventana asociada al formulario FRM y si la encuentra, modifica su estilo para deshabilitar la barra de título y el menú del sistema, lo que resulta en la imposibilidad de mover el formulario. En resumen, esta línea de código define un subprocedimiento público llamado DisabledForMode, que toma un objeto formulario FRM como parámetro y tiene la funcionalidad de deshabilitar la capacidad de mover dicho formulario. DIN HWND/PTR.
Esta línea de código declara una variable llamada hwnd en VBA como un tipo de datos longPTR. hwnd es el nombre de la variable que se está declarando. En este caso, hwnd es un nombre comúnmente utilizado para hacer referencias a un identificador de una ventana en el contexto de la API de Windows. HLongPTR especifica el tipo de dato de la variable. LongPTR es un tipo de dato que puede contener una dirección de memoria o un puntero, dependiendo de la arquitectura en la que se esté ejecutando el código, 32 o 64 bits. LongPTR es utilizado para garantizar que la variable pueda contener correctamente direcciones de memoria en sistemas operativos de 32 bits o 64 bits. En resumen, esta línea de código declara una llamada variable hwnd que se utiliza para almacenar un identificador de ventana obtenido con la función findTheWindow de la API de Windows y está diseñada para ser compatible tanto en sistemas operativos de 32 bits como de 64 bits, utilizando el tipo de datos longPTR. Ahora veremos la explicación de esta siguiente línea de código que, viéndolo en el editor, sería esta. Esta línea de código realiza una llamada a la función findTheWindow de la API de Windows para buscar una ventana en el sistema con un determinado nombre de clase y título de ventana. HWND es una variable anteriormente declarada que se utilizará para almacenar el identificador de la ventana que se encuentre. findTheWindow es una función de la API de Windows que se utiliza para buscar una ventana según su nombre de clase y título de ventana. ThunderFind, FRM Caption son los argumentos que se pasan a la función findTheWindow. ThunderFind es el nombre de la clase de la ventana que se está buscando. En este caso, se está buscando una ventana con la clase ThunderFind. Las clases de ventana son identificadores únicos para diferentes tipos de ventanas en Windows. frm.caption es el título de la ventana que se está buscando y se obtiene a partir del objeto de formulario frm. El título de la ventana es lo que aparece en la barra de título de la ventana. O sea, el título de ventana es la propiedad caption que nosotros manipulamos en VBA, en donde escribimos el mi.caption y escribimos un texto que en este caso, para el ejemplo, si yo voy al código y veo el formulario, pues este formulario en su propiedad caption no le hemos colocado nada, por ende tiene acá su caption sería esto, userFont2. La función findTheWindow intenta encontrar una ventana que coincida con la clase y título especificados. Si encuentra una coincidencia, devuelve un identificador único, un número que representa la ventana encontrada. Si no encuentra una ventana que coincida, devuelve 0. La línea de código en su conjunto asigna el resultado de la función findTheWindow, que es el identificador de la ventana encontrada, o 0 si no se encontró ninguna ventana, a la variable hwnd que luego se utilizará en el código para manipular la ventana encontrada. Ahora, if hwnd diferente a 0 then. Esta línea de código es una estructura de control de flujo en VBA que utiliza una condición para determinar si se debe ejecutar un bloque de código o no. La condición evaluada en esta línea es hwnd diferente a 0, lo que significa que se está verificando si el identificador de ventana almacenado en la variable hwnd es diferente a 0 en la API de Windows. Si la función findTheWindow no puede encontrar una ventana que coincida con los criterios específicos, devuelve un identificador de ventana igual a 0. Si hwnd es diferente de 0, es decir, se encontró una ventana que coincide, el bloque de código dentro de la estructura if se ejecutará.
Si HWND es igual a 0, es decir, no se encontró ninguna ventana de coincidencia, el bloque de código dentro de la estructura if no se ejecutará y la ejecución del programa continuará en la siguiente línea después del bloque end if o cualquier otra estructura de control del flujo que corresponda. En resumen, esta línea de código verifica si se ha encontrado una ventana válida, identificador de ventana diferente de 0, y ejecutará un bloque de código específico si se cumple esta condición. Si no se cumple la condición identificador de ventana igual a 0, el bloque de código dentro de la estructura if no se ejecutará. Ahora pasaremos a explicar el código que se ejecutaría si fuera diferente a 0, o sea, esta línea de código. Esta línea de código modifica el estilo de una ventana utilizando la función setWindowLongPTR de la API de Windows. O sea, como vemos aquí empezamos a utilizar todas las funciones o las tres funciones que hemos declarado en un principio. Es una función de la API de Windows que se utiliza para modificar ciertos estilos y atributos de una ventana. HWND es el identificador de la ventana cuyo estilo se va a modificar. Es el identificador obtenido previamente utilizando la función fin de window. GWLStilt es un índice que indica el estilo de la ventana que se va a modificar. En este caso, se está modificando el estilo general de la ventana. getWindowLongPTR, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos los argumentos HWND, GWLStilt y not, abrimos y cerramos paréntesis, WSCaption o WSSystemMenu es la operación que determina el nuevo estilo que se establecerá para la ventana. getWindowLongPTR, colocamos los parámetros HWND y GWLStilt. Se utiliza para obtener el estilo actual de la ventana. Ahora, WSCaption o WSSystemMenu es una combinación de estilos. WSCaption y WSSystemMenu que se están quitando del estilo actual de la ventana utilizando el operador NOT. Y es un operador de bits que realiza una operación AND, bit a bit, entre el estilo actual de la ventana y la negación de la combinación de estilos. WSCaption y WSSystemMenu, lo que resulta en la eliminación de estos estilos del estilo actual. Espero no ser confuso con la explicación. Como lo decía, es algo complejo. Hay que estudiarlo un poco para lograr entenderlo. Pero espero este material sea de aporte. En resumen, esta línea de código modifica el estilo de la ventana HWND para quitar los estilos WSCaption, barra de título y WSSystemMenu, menú del sistema, manteniendo los demás estilos que la ventana pueda tener. Esto tiene el efecto de deshabilitar la barra de título y el menú del sistema de la ventana, lo que impide que se pueda mover o cerrar utilizando estos elementos. Quiere decir que entonces con esta función, en resumen, lo que hacemos es quitar la barra de título y quitar el menú del formulario. O sea, el menú se refiere al botón cerrar, a las opciones como moverlo y obviamente pues desaparece la barra de título o en donde aparece el caption del formulario. Entonces esto impide que se pueda manipular. En if es una palabra clave que identifica el fin de un bloque condicional iniciado con if. Marca el final del bloque de código que se debe ejecutar si se cumple la condición especificada en la estructura if. En sub es una palabra clave que indica el fin de un procedimiento en VBA.
marca el final del bloque de código que forma el procedimiento. Y de esta forma terminamos la explicación del código. Quiere decir que si volvemos a VBA, entonces aquí está la clave. Claro está que de nada nos sirve este código si no tenemos esta declaración y estas declaraciones de las constantes. ¿Por qué? Porque todo es un conjunto. Y con esta línea de código, o sea, si se encuentra, si HWND es diferente a 0, pues se ejecuta esta línea de código que lo que hace es ocultar la barra de menú y deshabilitar también el menú que contiene esta barra, que sería el botón de cerrar, como ya lo expliqué, el caption del formulario, las opciones de mover el formulario. Entonces de esta manera nos dará un formulario fijo, sin barra de título, que podremos usar para un panel principal, para un menú contextual, para un formulario splash o introducción, que son funciones que se utilizan mucho al momento de programar una aplicación de hoja de cálculo de Excel. En este ejemplo lo estamos usando en el formulario de un menú contextual o de un menú interactivo, donde al darle clic acá a este botón y lo lanzamos, pues podemos observar que se lanza el formulario pero sin barra de título, que se ve bastante chévere en la pantalla, ya que nos permite interactuar con todas las hojas por acá, pero no nos permite modificar el diseño del formulario, no nos permite cambiarle de tamaño, no nos permite cerrarlo, no nos permite minimizarlo, no nos permite manipular ese tipo de propiedades del formulario. Y esto es bastante útil. No siendo más, los invito a suscribirse al canal, a ver el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.